Hola, hola. Bienvenidos a otra inmersión profunda aquí en The Deep Dive. ¿Están listos para sumergirnos? Ya saben cómo funciona esto, ¿verdad? Estamos Nos zambullimos en un tema fascinante, exploramos ideas y bueno, a ver a dónde nos lleva la corriente. Me encanta la analogía de la inmersión. Hoy nos adentramos en Temperamentos Transformados de Tim LaHaye. Sí, ese libro. Lo tengo en mi lista de lectura desde hace tiempo. ¿De qué va exactamente? Bueno, LaHaye toma este antiguo concepto de los 4 temperamentos. Ya sabes, el sanguíneo, el colérico, el melancólico y el flemático. Clásicos. Exactamente. Y los pone patas arriba. Argumenta que estos temperamentos, a menudo considerados inamovibles, pueden ser transformados. Transformados. En serio. Eso suena un poco radical. Lo es, en buen sentido. LaHaye postula que nuestras debilidades, esas que solemos asociar con nuestro temperamento, no son solo peculiaridades con las que tenemos que vivir, sino oportunidades para que Dios obre en nuestras vidas. Interesante. Entonces, no se trata solo de encasillarnos en una categoría, sino de explorar el potencial de cambio dentro de estos tipos de personalidad. Me gusta esa perspectiva. Exacto. LaHaye fusiona esta sabiduría antigua con la perspectiva cristiana, creando una especie de mapa para el crecimiento espiritual. Entonces, ¿cómo define LaHaye estos 4 temperamentos? ¿Nos da ejemplos para entenderlo mejor? Claro que sí. Imagínate al sanguíneo, la alegría de la fiesta, optimista, extrovertido, haciendo amigos en un abrir y cerrar de ojos. Sí, los sanguíneos, siempre irradiando energía, pero menciona LaHaye sus posibles desventajas. Por supuesto. Señala que pueden luchar contra la impulsividad, ya sabes, hablar sin pensar o tomar decisiones precipitadas. Entiendo. Un poco como un torbellino a veces, ¿no? ¿Y qué hay del colérico? ¿Cómo los pinta LaHaye? El colérico. Piensa en una persona decidida, líder nato, que logra que las cosas sucedan, Los que van al grano, ¿eh? sin duda. ¿Mm? Pero, cuidado con ese temperamento. Pueden ser propensos a la ira y digamos que a veces les gusta mandar un poco. Ya veo. Mucha fuerza de voluntad, pero a veces puede ser un arma de doble filo. Parece que LaHaye no se anda con rodeos al describir tanto las luces como las sombras de cada temperamento. ¿Y qué me dices del melancólico? ¿Cómo lo describes? El melancómico, ahí tienes a los pensadores profundos, artísticos, sensibles, La más compleja. sin duda. Pero también pueden ser propensos a la tristeza, al pesimismo, a perderse en sus pensamientos. Te entiendo. Profundidad emocional, a veces acompañada de cierta melancolía. Y por último, pero no menos importante, el flemático. ¿Qué nos dice LaHaye de ellos? El flemático. Tranquilos, tolerantes, los pacificadores del grupo. Siempre buscando la armonía. Exacto. Pero también pueden ser un poco pasivos, indecisos y a veces demasiado conformistas con el statu quo. Fascinante cómo estos temperamentos, incluso en una descripción tan breve, pueden resonar con nosotros. Me intriga cómo LaHaye aborda estos temperamentos desde una perspectiva cristiana. No se limita a describirlos, ¿verdad? Para nada. Ahí es donde entra la parte de la transformación. De hecho, empieza por poner los temperamentos en contexto histórico. Menciona que esta idea se remonta a Hipócrates. ¡Guau! A la antigua Grecia. Sí, a la antigua Grecia. Pero LaHaye no se queda ahí. Critica cómo la psicología moderna, especialmente el freudismo, ha influenciado nuestra visión de los temperamentos. Piensa que se centra demasiado en una visión atea del mundo. Ya veo. Busca una comprensión de la personalidad y el crecimiento desde una perspectiva cristiana. Exacto. Y para ilustrar su punto, usa ejemplos cautivadores, directamente de la Biblia. Me encantaría escuchar esos ejemplos. Siempre ayudan a aterrizar estos conceptos. Tomemos a Pedro, un sanguíneo clásico, ¿no? Impulsivo, habla antes de pensar. Sí. ¿Te acuerdas cuando le cortó la oreja a un tipo en el jardín de Getsemaní? Exactamente. Tratando de proteger a Jesús, pero sin pensar bien las cosas. Pero LaHaye no deja a Pedro ahí, todo impulsivo y reactivo. Muestra cómo Pedro, después de Pentecostés, experimenta una transformación real. ¿Qué tipo de transformación? Cuéntame más. Sus debilidades, como su impulsividad, se moderan, y sus fortalezas, como su valentía, se amplifican. Recordemos que este es el mismo tipo que negó a Jesús 3 veces. Llorando amargamente después, sí. Exacto. Y luego se convierte en un predicador poderoso, un líder en la iglesia primitiva. Impresionante. LaHaye usa eso para mostrar cómo el Espíritu Santo puede obrar en nosotros, refinando nuestros temperamentos, ayudándonos a ser más como Cristo. No se trata de borrar nuestras personalidades. Sino de crecer espiritualmente dentro de quienes somos. Exacto. Y no solo con Pedro. LaHaye también analiza a Pablo. Otro ejemplo fascinante. Y adivine qué. Un colérico. Pablo, el apóstol de las cartas apasionadas y la determinación inquebrantable. Un colérico. Ahora que lo dices, lo veo. ¿Verdad? LaHaye explora la increíble transformación de Pablo, de perseguidor de cristianos. Al apóstol que escribió gran parte del Nuevo Testamento. Un cambio radical. Totalmente.
Ahí habla de la personalidad fogosa de Pablo, su fuerza de voluntad, incluso sus luchas con la ira. ¿Recuerdas cuando tuvo ese desacuerdo con Bernabé por Juan Marcos? Sí, un choque de personalidades fuertes. Y sin embargo, Pablo también muestra un autocontrol notable, disciplina y una profunda comprensión teológica. Hacen que uno se pregunte si su temperamento secundario podría haber sido melancólico. Exacto. Esa profundidad intelectual, esa capacidad de articular ideas teológicas complejas. Es justo lo que sugiere La Haye. Fascinante. Demuestra cómo estos temperamentos no siempre son tan claros. Somos individuos complejos. Claro, no somos solo una etiqueta. Y La Haye no se detiene ahí. También trae a colación a Moisés. Adivina su temperamento. Moisés. El legislador, conocido por su profunda reflexión, su relación con Dios. Yo diría que podría haber sido un melancólico, ¿no? Bingo. La Haye describe a Moisés como un melancólico clásico, reflexivo, propenso al pesimismo y a la duda. ¿Recuerdas cómo inicialmente se resistió al llamado de Dios? Sí, se sentía inadecuado. La Haye parece sugerir que incluso las grandes figuras bíblicas luchaban con sus temperamentos. Totalmente. Y ahí es donde entra el poder de Dios. La Haye señala cómo Dios animó a Moisés. Le recordó que Él proporciona la fuerza y la capacidad, no nuestros propios talentos. Un punto importante, especialmente para los melancólicos que pueden ser propensos a la duda. Sin duda. Y por último, pero no menos importante, la Haye trae a colación a Abraham como ejemplo del flemático. Abraham, el padre de la fe, el que estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac. No me lo imagino como un flemático. ¿Verdad? Pero la Haye señala que Abraham era conocido por su naturaleza amante de la paz, su deseo de evitar el conflicto. ¿Recuerdas cómo dividió la tierra con Lot para mantener la paz? Es cierto, es cierto. Estaba dispuesto a comprometerse por la armonía. Pero ¿cómo concilia la Haye eso con la increíble fe de Abraham? Con su obediencia a Dios. Bueno, él enfatiza que los flemáticos, aunque a menudo se les pasa por alto para el liderazgo, pueden ser increíblemente efectivos cuando están motivados por una visión clara y la confianza en Dios. Interesante. Desafía la idea de que los flemáticos son pasivos o desmotivados. Exacto. La Haye incluso usa la historia de Abraham para animar a los oyentes a reflexionar. Y si su propio deseo de evitar el conflicto les impide entrar en el plan de Dios. Un desafío poderoso. A veces, incluso para los amantes de la paz, dar un paso de fe puede requerir cierto nivel de conflicto. Así es. Y eso es solo el comienzo de lo que la Haye explora en Temperamentos Transformados. Continúa dando pasos prácticos para que cada temperamento pueda crecer espiritualmente. Tengo mucha curiosidad por saber más sobre esos pasos prácticos. Listos para la parte práctica. ¿Qué consejos concretos da la Haye para que cada temperamento experimente esa transformación a través del Espíritu Santo? Eso iba yo. Porque hasta ahora todo muy bonito, inspirador. Pero ¿cómo se pone en práctica? Bueno, la Haye ofrece consejos sólidos, prácticos, que cualquiera puede aplicar sin importar su temperamento. Pero también adapta sus sugerencias a cada tipo de personalidad, lo que es súper útil, ¿no crees? Claro, es como tener una hoja de ruta personalizada para el crecimiento espiritual. Me gusta la idea. Empecemos con el sanguíneo. ¿Cuáles son sus mayores obstáculos y cómo los superan? Para el sanguíneo, todo se reduce a esa impulsividad. La Haye enfatiza el autocontrol, especialmente en sus palabras y acciones. Incluso comparte un consejo de un neurocirujano. Dice que los primeros 30 minutos después de despertar son cruciales para establecer un tono emocional positivo. Qué interesante, tiene sentido. Empezar el día con intención, especialmente para alguien que se deja llevar por los estímulos, puede marcar la diferencia. ¿Verdad? Y la Haye lo conecta con pasar tiempo con Dios a primera hora. Leer la Biblia, orar, meditar. Se trata de renovar la mente, alinear los pensamientos con Dios antes de que el día se descontrole. Muy buen punto. Ajustar la brújula espiritual antes de salir al mundo. ¿Qué pasa con el colérico? Ellos tienen sus propios retos, ¿no? Definitivamente. Para el colérico, la clave está en domar ese temperamento, aprender a ser más paciente, más comprensivo. La Haye habla mucho de la humildad. Reconocer que su camino no siempre es el correcto, que otras personas también tienen perspectivas valiosas. Eso debe ser difícil para el colérico, con esas convicciones firmes y esa tendencia a liderar. Lo es. Pero la Haye no se queda en ser más humilde. Da pasos concretos como practicar la escucha activa, intentar entender a los demás antes de dar su opinión, elegir la amabilidad en lugar de la crítica. Consejos útiles. No se trata de suprimir el liderazgo natural del colérico, sino de canalizarlo de forma más compasiva. Exacto. Y la Haye no evita los temas difíciles. Habla del perdón, especialmente para el colérico, que podría aferrarse a los rencores. Incluso comparte una anécdota sobre una pareja que él lucha por perdonar una infidelidad. Un tema crucial. El perdón, por difícil que sea, es esencial para el crecimiento.
Y especialmente para el colérico, que puede ser propenso a la ira. Totalmente. Y hablando de aferrarse a las cosas, el consejo de la Haye para el melancólico es soltar esos pensamientos negativos, abrazar una perspectiva más esperanzadora. Cambiar el enfoque de lo que está mal a lo que está bien. Sí. Centrarse en lo positivo, practicar la gratitud, confiar en que Dios está obrando. Y le recuerda que su perfeccionismo, aunque bien intencionado, puede ser un obstáculo. Un mensaje liberador. Los animas a delegar, a confiar en los demás, a aceptar que a veces suficientemente bueno es suficiente. Qué importante. Y para el flemático, ¿qué retos se enfrentan y cómo los guía la Haye? Bueno, para el flemático el mayor obstáculo suele ser la motivación o la falta de ella. La Haye les anima a establecer objetivos claros, especialmente espirituales, y a dividir esos objetivos en pasos más pequeños. Para combatir esa tendencia a la procrastinación. Exacto. También enfatiza la importancia de encontrar su propósito, algo que les apasione. Les recuerda que Dios tiene un plan para ellos y que su naturaleza tranquila puede ser una gran ventaja. Parece que el enfoque de la Haye es reconocer y aprovechar las fortalezas de cada temperamento, al tiempo que se abordan sus debilidades. No se trata de cambiar quiénes son, sino de ayudarles a ser la mejor versión de sí mismos. Y recalca que esta transformación es un proceso, no un evento. Es rendirse al Espíritu Santo cada día, permitiéndole obrar en nosotros, refinando nuestro carácter. Un mensaje esperanzador. Sugiere que hasta nuestros rasgos más arraigados pueden ser moldeados por Dios. No se trata de ser alguien que no somos, sino de dejar que el Espíritu nos transforme. Hablando de transformación, tengo una historia personal sobre cómo experimenté esto en mi propia vida. Me encantaría escucharla. Siempre es útil escuchar ejemplos concretos. Bueno, yo siempre he luchado con la preocupación, una corriente constante de ansiedad pensando en lo que podría salir mal. Y leyendo a la Haye me di cuenta de que es parte de mi temperamento. Suena a que podrías tener algunas tendencias melancólicas. Totalmente. Y me frenaba mucho a la hora de arriesgarme, de perseguir mis sueños. Pero el énfasis de la Haye en el poder del Espíritu Santo realmente resonó conmigo. ¿De qué manera? Él habla de cómo el Espíritu Santo puede reemplazar el miedo por la paz, la ansiedad por la confianza. Y eso es lo que he experimentado. No es que ya no me preocupe, pero tengo una nueva sensación de paz. ¡Qué hermoso! La transformación no se trata de borrar nuestra personalidad. Se trata de permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros, refinando nuestro carácter, ayudándonos a vivir más plenamente en lo que Dios nos creó para ser. Exacto. Y el libro de la Haye me dio herramientas para hacerlo. Habla de centrarse en las promesas de Dios, meditar en las Escrituras, elegir confiar en Él, incluso cuando no entiendo lo que está haciendo. Prácticas poderosas. Cambiar el enfoque del miedo a la fe. Sí. Y no se trata solo de mí. He visto esta transformación en otros. Un amigo mío, un sanguíneo total, siempre el alma de la fiesta, luchaba con el compromiso. Al darse cuenta de cómo su temperamento afectaba sus relaciones, empezó a practicar el autocontrol. Y ha hecho una gran diferencia. Increíble. La autoconciencia, combinada con la voluntad de rendirse al Espíritu Santo, puede llevar al cambio. Por supuesto. Y pienso en otro amigo, un colérico con un temperamento explosivo. Al ver cómo su ira de veras a sus seres queridos, comenzó a practicar la paciencia y la amabilidad. No fue fácil, pero el cambio ha sido notable. Es inspirador. Nos da esperanza de que la transformación es posible. Totalmente. Esa es la belleza del libro de la Haye. No se trata de etiquetar o encasillar, se trata de entender cómo Dios puede usar nuestras personalidades para su gloria. Una gran conclusión. Reconocer nuestras fortalezas y debilidades y permitir que el Espíritu Santo nos transforme en quienes Él nos creó para ser. Entonces, ¿qué significa todo esto para ti, querido oyente? Si nuestros temperamentos no son fijos, sino que pueden ser transformados por el Espíritu Santo, ¿cómo cambia eso la forma en que nos vemos a nosotros mismos y a los demás? Quizás vemos a esas personas difíciles con otros ojos, sabiendo que incluso sus rasgos más desafiantes pueden ser redimidos. Una pregunta que vale la pena considerar. Nos invita a ver más allá de las etiquetas y reconocer el potencial de la gracia transformadora de Dios. Absolutamente. Ya seas un sanguíneo, un colérico, un melancólico, un flemático, recuerda, Dios puede usar tu temperamento único para sus propósitos. Puede tomar esas debilidades y convertirlas en fortalezas. Puede que no sea fácil, pero con la ayuda del Espíritu Santo, todos podemos experimentar esa transformación. Y quién sabe, quizás hasta aprendamos a apreciar esas bandejas de entrada desbordadas, ¿verdad, flemáticos? Oye, incluso los flemáticos tienen sus límites. Pero en serio, amigos, gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en temperamentos transformados. Esperamos que les haya dado algo en qué pensar y que les inspire a buscar ese poder transformador del Espíritu Santo. Hasta la próxima.